Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta última charla del seminario que se estaba ofreciendo a todos ustedes por parte del ingeniero Alejandro del Castillo y Proyectar. Y el día de hoy, 7 de diciembre, se estará hablando sobre el capítulo 4, ¿verdad, don Alejandro? Si no me equivoco. Capítulo 4, correcto. Perfecto, gracias. Sobre el capítulo 4, entonces, por favor, si alguno tiene una consulta, levantar la mano o escribirla en el presente chat y le damos el espacio a don Alejandro. Don Alejandro, muchísimas gracias por esta secuencia de charlas que nos has brindado. Como ya lo mencioné, es la última de la secuencia de estas cuatro que ya habíamos programado y próximamente estaríamos coordinando para más charlas. Gerardo. Sí, gracias, Tati. Gracias, ingeniero Alejandro, por brindarnos estas charlas. En realidad ha sido como muy, eh, para no llamar de excelencia, lo que nos has dado y en realidad estamos muy complacidos. Bueno, hoy tenemos la última y vamos a disfrutarla igual que hemos disfrutado las últimas tres. Y bueno, ahí te doy el espacio para que arranquemos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, don Gerardo, y muchas gracias, Tatiana, y a todos los participantes. No, el placer ha sido mío. Este tipo de actividades, aparte de conocer cuáles son las dudas y cuáles son los requerimientos de parte de ustedes, a uno le sirve también para repasar aspectos que a veces va dejando ahí de alto y donde se pone uno a preparar las charlas y le sirve para refrescar conocimientos, entonces es de provecho para todos. Sí, efectivamente, bueno, hoy seguimos con el seminario de sistemas eléctricos residenciales. Una vez más, le doy las gracias a Project Art por la participación, por la invitación. Y cómo se llama para los que no me conocen rápidamente, mi nombre es ingeniero Alejandro del Castillo Vega y soy ingeniero en electromecánica. Ahí están mis datos personales, por si los tienen a bien. Hoy vamos a hablar del capítulo 4, que son equipos de uso general. Dice que en este capítulo es necesario para construir una base sólida en instalación de equipos generales. ¿Qué son equipos generales? Todos los que hemos venido viendo y otros que todavía nos quedan por ver. Tomacorrientes, apagadores, los tableros de distribución o cajas de breaker, el breaker principal que está ahí a la par del medidor, equipos de aire acondicionado, luminarias, electrodomésticos. Aquí nos indica cómo los tenemos que instalar. En los otros capítulos anteriores nos decía, digamos, especificaciones propias de los equipos. Y aquí es cómo se tienen que instalar esos equipos. Entonces, es un complemento a los primeros tres capítulos y es necesario entender este cuarto capítulo y también los otros tres anteriores para poder después aplicar esos conocimientos en capítulos como el 5, 6, 7, que ya son capítulos para equipos especiales o sistemas especiales de comunicaciones, incluso para en el capítulo 6, como les nombraba, lo que es piscinas y sistemas de comunicaciones. No estoy hablando de un data center, sino también el sistema de cable televisión o de cable que entra o llega a la casa, ¿verdad? Cómo se tiene que instalar adecuadamente el sistema de la antena de televisión que está ahí en el techo o la antena de cable que está en el techo, la telefonía, el internet, a nivel residencial. Todo eso lo vemos en esos capítulos posteriores al capítulo 4. Vamos a ver cómo se configura el capítulo 4 y van a ver que es bien extenso. Lamentablemente, nos mata el tiempo, ¿verdad? No vamos a poder ver todos los artículos incluidos en cómo se llama en el capítulo 4. Vamos a ver lo principal y lo que vamos a ver, digamos, de forma más común en instalaciones residenciales. Entonces, el artículo 400, que son cordones y cables flexibles, se refiere a todas las aplicaciones generales, construcción y especificaciones de los cordones flexibles, dónde los vamos a utilizar, por ejemplo, si se pueden utilizar para hacer una extensión, si se pueden utilizar para conectar una luminaria a un electrodoméstico y cuáles son las especificaciones. Entonces,
Eso incluye el artículo 400. El 402 son cómo alambrar los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Luminarias, por ejemplo, cómo se tienen que alambrar y cuáles son los requisitos para hacer eso. El artículo 404, que le llaman conmutaciones, son todo lo que nosotros llamamos switch, timers, interruptores de cuchilla, el interruptor que se le pone a la pared al aire acondicionado con palanca, todo eso se ve en el artículo 404. En el 406 vamos a ver todo lo que es, ¿cómo se llama? La parte de tomacorrientes. Y en el 408 están todo lo que son los tableros de distribución. ¿Qué es un tablero de distribución? Un tablero de distribución es una caja de breaker. Y también, ¿cómo se llama? Un tablero de distribución, podríamos hablar a nivel industrial, lo que le llaman un switch gear, que es ahora lo van a ver más adelante, una caja, un closet con unos breakers más grandes y donde se manejan potencias mucho más grandes, mayores, ¿verdad? Lo que normalmente manejamos residencialmente y se usa para hacer la distribución. ¿Ok? En el artículo 410 vemos todo lo que es, ¿cómo se llama? Luminarias, lámparas. 411, alumbrado de baja tensión, que va de 60 voltios para abajo. 422, todo lo que son aparatos eléctricos en cualquier tipo de ocupación. El 424, equipos eléctricos de calefacción, que aquí no se, disculpen, normalmente no los utilizamos, pero si algún día se ocuparían, ya saben que está en el artículo 424. 430, todo lo que son motores de portones, motores de bombas de piscina, cualquier tipo de motor que maneje alguna maquinaria, eh, lo vemos en el artículo 430. 440, todo lo que son equipos de aire acondicionado y refrigeración, ¿verdad? Cómo instalarlos, todos los requerimientos que se necesitan, el tipo de cableado, la seguridad que se necesitan, las ubicaciones con respecto, digamos, a una piscina o a un tanque de gas, todo eso u otros elementos de un edificio, ahí lo podemos ver. 445, lo que son generadores, eh, donde la transferencia, cómo identificarlos, los cables que debemos utilizar, los medios de desconexión. El artículo 450, todo lo que son transformadores. Y en el artículo 480, todo lo que son acumuladores o baterías estacionarias, que sobre todo se utilizan mucho en los sistemas solares, ¿verdad? Ok, empezamos con el artículo 400, como les dije anterior, que cubre todos los requisitos generales de aplicaciones de construcción y especificaciones. Vamos a ser un poco breves en esto, ¿verdad? Porque para no alargarnos y poder tocar otros temas. Todo lo que son los cordones, cables flexibles, como el que normalmente los que somos más viejillos de estar aquí en el medio, antes de que los instaladores eléctricos que tenemos en los proyectos constructivos empezaran a utilizar el cable TGP, la moda fue utilizar un cable que se llamaba TSJ, que era un cordón, ¿verdad? Cordón flexible. Ok. Entonces, en estas tablas, el TSJ es un cordón que debería ir incluido aquí, o va incluido aquí en esto. Entonces dice, los cordones y cables flexibles deben cumplir con los descritos en la tabla 404. No les puse la tabla porque es demasiado extensa, como lo ven, son 6 páginas del código, pero en esas páginas ustedes encuentran el tipo de aplicación, el voltaje, la nomenclatura, los calibres que lleva, por ejemplo, si un cable se construye de número 18 hasta el número 10, ahí les dice el tipo de forro exterior, si tiene o no tiene, si es forro metálico, si es forro de PVC o plástico. En esta tabla 404 está especificado todo eso.
Ok, ¿cuáles son los usos permitidos ¿cómo se llama? De los cordones. Los usos permitidos de los cordones flexibles o los cables flexibles, como el TSJ, son para colgantes. Conste, no estoy diciendo que el TSJ sea, pero el TSJ está en eso. Hay que ver si es la aplicación correcta la que se le da al TSJ. Pero todo lo que son flexibles son colgantes. ¿Qué son colgantes? Creo que aquí le llaman los chandeliers o los candelabros que normalmente están ahí en las escaleras o a veces encima de ¿cómo se llama? De las mesas de comedor, que es un colgante, una lámpara colgante. Cableado de luminarias. Esos son sobre todo luminarias que están empotradas en los techos, como lo que normalmente en la calle conocemos, ojos de buey, o también pueden ser fluorescentes o algún tipo de lámpara LED, ¿verdad? De luminaria LED, todo eso. Conexiones de luminarias portátiles, anuncios portátiles, móviles y electrodomésticos. Puede ser, por ejemplo, un, esas que venden en las ferreterías que vienen con un trípode y normalmente antes eran unos halógenos, ahora ya las hacen de LED y que uno abre el trípode si va a hacer un trabajo en la noche en un lugar oscuro o va a trabajar en un jardín y lo pone para iluminar y se la puede después volver a doblar y llevársela. Ese tipo de luminaria portátil tiene cordón flexible, ¿verdad? Anuncios portátiles, de algún anuncio que quieran poner en la entrada de alguna soda en un restaurante, se pone en una ventana y no está fijo, ¿verdad? Es móvil, en cualquier momento usted se lo puede llevar. Un electrodoméstico, por ejemplo, la tostadora de pan es un electrodoméstico que se puede quitar en cualquier momento. Bueno, también se utilizan en cables de elevadores, en grúas, en otras cosas. El número 8 dice, y se lo puse en rojo porque es importante, dice electrodomésticos cuyos medios de fijación y conexiones mecánicas están diseñadas específicamente para permitir un fácil retiro para su mantenimiento y reparación, y que el electrodoméstico esté destinado o identificado para conexión con cordón flexible. Aquí es importante esto porque el calentador eléctrico del agua, el tanque del agua, es un electrodoméstico, pero las conexiones mecánicas no están diseñadas para retirarse fácilmente. Tiene que venir un técnico con llaves y quitar todas las tuberías, desconectarlas, las uniones rápidas o las flexibles, no, depende cómo lo hayan instalado. Entonces, aunque es un electrodoméstico, no está destinado o identificado para la conexión con cordón flexible. Y eso es una práctica común aquí, utilizar cordón flexible o TGP. No es permitido. ¿Ok? Y después en el 10 dice cuando se permite específicamente en otras partes de este equipo. Hay otros como entre la salida de un receptáculo existente y una entrada, que ahora más adelante lo vemos, el 11. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo yo puse un televisor en la pared, puse una caja especial para empotrada en la pared para hacer la conexión del 120 del televisor. Llevo por dentro de la pared una tubería con cables y en la parte de abajo de la pared tengo un tipo de conector especial, un enchufe de pared, no un toma, un enchufe de pared, que ahora lo vamos a ver. Entonces, yo puedo del tomacorriente más cercano traer una extensión, enchufo el macho, por decir, de la extensión en la pared, en el tomacorriente existente, y la hembra de la extensión la conecto en el enchufe que está empotrado en la pared. Más adelante está el ejemplo de eso y ya lo vamos a ver con más detalle. Ok, aquí. Entonces, ¿cómo se llama? En la imagen de la izquierda, pues, pueden ver aquí en esta zona donde va el cable
flexible, un TSJ, perdón, podría ser. Es una lámpara portátil que usted la pone ahí por un rato, una fiesta o en algún momento y en cualquier momento la recoge y se la lleva. ¿Ok? En la imagen aquí, no sé si ven el puntero, eh, donde está la X, no es permitido que ningún cable flexible o cordón flexible quede en el entrecielo. Aquí donde está la X, el, el, el círculo con la X, no es permitido, pero sí es permitido en este caso, en esta parte inferior, que en este caso sería un piso elevado, como el que usan en los data centers. Ahí sí, ¿por qué? Porque no hay que hacer ninguna modificación para poder accesar y desconectar ese equipo. Entonces uno levanta la placa del piso falso y ya tiene acceso. No así si fuera en un entrecielo. Ok, aquí a mano derecha ven el ejemplo de cómo se llama del televisor. Tenemos este toma corriente aquí existente. Ok, ponemos aquí un enchufe de pared, no un toma corriente de pared como este que está abajo y señala la flecha morada. Eso es un enchufe de pared. Y el cable negro que se ve por aquí, ¿verdad? Es el conector de la televisión. Y este toma que está aquí atrás del televisor va con tubería, ¿cómo se llama? Conduit, hasta el enchufe que está aquí abajo. Entonces, este cordón flexible, que sería una extensión flexible, ¿verdad? De cordón flexible, lo enchufamos en el toma existente, lo llevamos por fuera y lo conectamos al enchufe de pared. Este cordón flexible no puede quedar oculto ni fijo. Importante aquí, si usted le dicen que le hagan el electricista eso, va a decir, yo agarro y meto el mismo cordón flexible y lo meto hasta la pared, hasta arriba, para que no gaste más. Probablemente lo que nos va a decir, los cordones flexibles no pueden quedar ocultos en paredes. Eso es una violación al código. Entonces, para que presten atención cuando, si necesitan en algún momento hacer eso, que no se vayan por lo que normalmente les dice el electricista. Ok, usos no permitidos. Vamos a ver aquí los principales. Cuando sean sustitutos del cableado fijo en una estructura, o sea, no podemos alimentar de forma fija, hacer una extensión. Por ejemplo, voy a alimentar, qué sé yo, un aire acondicionado y entonces lo conecto en la caja de breaker y me lo llevo en el entrecielo y conecto el aire acondicionado. Eso no es permitido. Dice, y tampoco es permitido que atraviesen paredes, cielos estructurales, cielos suspendidos, cielos rasos, en pendiente o pisos. ¿Ok? Tampoco puede en el punto 3, ¿cómo se llama? Ven aquí, ¿cómo se llama? Que dice que en espacios para puertos, ventanas y aberturas no pueden quedar ahí y no pueden ir unidos tampoco a la superficie del edificio. Esos es, digamos, los principales usos no permitidos. Ok. Artículo 402 nos dice cables para accesorios. ¿Qué es un accesorio? Una luminaria es un accesorio. Entonces, el otro día les estuve explicando y alguien me preguntó que cómo se llama, disculpen, me preguntó que cómo se conectaban las luminarias. Ok, entonces sí se pueden utilizar cordón flexible, ¿verdad? El cordón flexible no solo estamos hablando del TSJ que viene con ese forro. Cordón flexible puede ser, digamos, parecido o similar a un cable THHN, solo que de cobre flexible y con el aislante para eso, pero puede ser uno, dos, tres hilos, ¿verdad? Podríamos tener el rojo, el verde y el blanco. Y se ponen en una, ¿cómo se llama? Canalización flexible. En esta foto, aquí en el centro, podemos ver una luminaria que lo que tiene es un biex metálico flexible, como normalmente se conoce aquí, en el óvalo rojo. Lo pueden ver en, ¿cómo se llama?
En la imagen de la derecha está en el óvalo amarillo, ahí se ve el mismo VIEX. Puede ser metálico ese VIEX, puede ser de PVC. Hay de los dos, en el país se consiguen de los dos y se puede utilizar cable flexible o cordón flexible para hacer eso. Ven que la lámpara es, como se llama, certificada UL y es de una marca nacional. Eso es de un proyecto y se consiguen, este tipo de luminarias se consigue aquí eh, a nivel nacional. ¿Ok? Entonces ahí está lo mismo. Usos permitidos. Debe permitirse usar alambres para artefactos en instalación de luminarias y equipos similares cuando estén encerrados o protegidos y no estén sometidos a doblado o torsión durante su uso, o para conectar las luminarias a los conductores de un circuito ramal de alimentación de luminarias. O sea, el circuito ramal es el circuito que sacamos de la caja de breaker de 15 o 20 amperios y, ¿cómo se llama? Podemos hacer la conexión entre la luminaria y la cajita octogonal que tenemos ahí unida a la estructura de metálica o a la losa. ¿Ok? Aquí lo vemos una vez más, están utilizando ¿cómo se llama? Un, un biec flexible y los tres cordones flexibles, el negro, el blanco y el verde. También se puede hacer esto mismo si no quieren complicarse con un THHN, ¿verdad? No habría problema, pero eventualmente, como la lámpara que les mostré en la imagen, en la proyección anterior, esa luminaria ya viene con su VIEX flexible y con su cordón flexible, lista para conectarse a la caja octogonal. Artículo 404. En el 404 vamos a ver todo lo que son interruptores. ¿Qué son interruptores? En la imagen lo vemos arriba a la izquierda de la imagen, un dimmer, que eran esos sobre todo los dimmer más viejitos, que eran una ruedita, un apagador doble, un apagador sencillo, puede ir un temporizador, un timer, como el que usan mucho en las piscinas, puede ser un breaker principal solo ahí en la caja, un breaker ¿cómo se llama? Con fusibles, con palanca y fusibles, que antes se utilizaban muchos, ahora ya la gente le da pereza porque se quema el fusible y hay que salir corriendo a ver dónde se consigue el repuesto. Y el de la derecha, que es un interruptor de palanca sin fusibles y sin breaker, ¿verdad? Nada más lo que hace es desconectar como si fuera un apagador, pero para equipos. ¿Cuándo se usa eso? Normalmente eso se utiliza a veces en aires acondicionados, que lo que uno ocupa es un medio de desconexión para estar seguro que nadie le conecte, mientras estábamos dándole mantenimiento al equipo, nada más bajamos esa palanca, pero no es la protección del equipo. ¿Ok? Es nada más para asegurarnos que si algún travieso nos conectó el breaker en la caja de breaker, no nos vamos a electrocutar o el equipo no va a arrancar y nos va a causar un daño. Ok, conexiones del interruptor. El interruptor de 3 vías y de 4 vías, ok, como tenemos aquí en la imagen, es de 3 vías. Voy a volver a encender el puntero. Ok, y, los interruptores de 3 y 4 vías se deben alambrar de tal manera que la desconexión únicamente se haga del conductor no puesto a tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí en el apagador? Que están, digamos, la alimentación que sería, en este caso sería el conductor este café que viene de allá, ¿verdad? Aquí viene el conductor café y están los retornos, que serían el celeste, el rojo, y ¿cómo se llama? El conductor no puesto a tierra, que es este blanco, en ningún lado se interrumpe. ¿Ok? Lo ven, este no se interrumpe en ningún lado. No pasa a través del switch. Entonces eso es importante, ¿cómo se llama? Tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ahí otra vez, conductores puestos a tierra, los interruptores y los interruptores automáticos no deben desconectar el interruptor puesto a tierra, que nosotros llamamos neutro de un circuito. Entonces, cuando hay un three-way, fíjense
que si el electricista lo conectó a uno de los tornillos del apagador, eso es una violación al código eléctrico. Tiene que venir directo desde la caja de breaker hasta la carga, pasando a través, por supuesto, de las cajas ¿cómo se llama? De los apagadores, porque ahora, como les dije en una charla anterior, se estaba buscando mucho, en lugar de hacer three-way, es poner sistemas inteligentes que uno pueda apagar desde el teléfono o pueda apagar a través de un sistema como Alexa. Entonces, esos sistemas inteligentes requieren el neutro. Entonces, es una buena práctica ya dejar el neutro en las cajas rectangulares de los apagadores. El código no lo exige porque dice que si hay espacio suficiente se puede alambrar después, pero no es práctico. ¿Por qué? Porque hay que empezar a meterse, a sondearse, meter el cielo raso e ir a buscar a dónde está el neutro de ese circuito y por ahorrarse 2, 3 metros de cable blanco, hay que hacer un montón de trabajo posteriormente. Y esos aparatos no se pueden conectar a la tierra como hace mucha gente. ¿Okay? La tierra no es para hacer la conexión de ningún equipo para tomar digamos, una referencia. El neutro es una referencia. El neutro nos dice, hablando en términos coloquiales, es el cero. Y la fase entre el cero del neutro y la fase hay 120 voltios. Más o menos eso es. ¿Y la tierra para qué es? La tierra es para que si hay la fase tocó, digamos, la carcasa del equipo o la caja metálica, en lugar de que nos dé un toque eléctrico a nosotros, se vaya por la tierra hasta la varilla y no cause un accidente. Es una protección. Ok, envolventes. Vamos a ver, los envolventes que llama el código eléctrico es lo que nosotros conocemos como las cajas. Entonces, ¿en qué se utilizan? Dice que todos los interruptores automáticos, deben ser de tipo operable del exterior. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que, sin tener que abrir la caja, la tenemos que poder accionar. Sobre todo, no lo voy a decir en un switch de pared para apagar las luces de una habitación, pero por ejemplo, una caja de breaker que tiene un breaker principal, que es el que va después ¿cómo se llama? Del medidor, se tiene que poder accionar ese breaker desde el exterior. No es permitido tener que abrir la caja para poder apagar o encender el breaker principal. Tiene que ser activado desde el exterior. Y usados como canalización. Dice que los envolventes no se deben utilizar como canalizaciones, conexiones, canales auxiliares. ¿Qué significa eso? Que no podemos venir con otro circuito que sea diferente a este y, mira, pasémoslo a través de esta caja, nos ahorramos una caja de paso y ahí hacemos la conexión. Eso no es permitido. En lugares húmedos, en el 404, los interruptores o interruptor automático, que es un interruptor automático, un timer de montaje superficial, deben de tener un envolvente, caja, a prueba de intemperie o un gabinete que cumpla con lo exigido en la sección 312.2. ¿Ok? Después dice en el punto B que un interruptor o interruptor automático de montaje a nivel empotrado debe estar equipado con una cubierta a prueba de intemperie. ¿Ok? Entonces veamos aquí, hay dos diferencias. Si es superficial, la caja tiene que ser a prueba de intemperie. Si es empotrado, la placa o el cobertor tiene que ser a prueba de intemperie, pero no necesariamente la caja. ¿Ok? Y después, en el punto C, importantísimo, interruptores en espacio de ducha o tinas. Dice, no se deben instalar interruptores de tinas o en espacios de tinas a menos que se instalen como parte, perdón, de un ensamble listado, y les pongo de nuevo entre paréntesis UL o similar. O sea, en el área de la tina o en el área de la ducha no puede haber ni apagadores ni tomacorrientes, y de una vez, porque es lo mismo, no puede haber salidas eléctricas. Las termoduchas son una clara violación al código eléctrico.
en esa área no puede haber ninguna salida eléctrica. La termoducha, y a veces le ponen a la termoducha, pongámosle un apagador aquí para apagar la termoducha. Tampoco se puede hacer eso, ninguna de las dos. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos. En esto dice que, ¿cómo se llama? En lugares húmedos, el interruptor o interruptor automático de montaje superficial debe tener un envolvente caja a prueba de intemperie. Aquí a mano derecha, donde dice Time Switch en imagen, se lo marqué con el círculo amarillo, donde dice NEMA 3R. NEMA 3R significa que es, ¿cómo se llama? Para exteriores. ¿Ok? Si no dice NEMA 3R, no es para exteriores, no está listado para exteriores. Y en esta imagen de abajo, aunque está en una caja para exteriores, está dentro del área de la ducha. Y entonces, tanto la termoducha como el interruptor son violaciones ¿cómo se llama? Al código eléctrico. Ninguno de los dos es permitido. Ok. ¿Qué son, cómo se llama, las cajas o las placas para exteriores? ¿Ok? La plaquita que normalmente vemos aquí, que nos venden en todas las ferreterías, que está en imagen de la izquierda con una X, esa es una placa para lugares húmedos, recordemos la diferencia entre lugar húmedo y lugar mojado. Lugar húmedo es un corredor de la casa, digamos, que está bajo techo, pero que no tiene paredes, pero es húmedo, digamos, está abierto. No, no hemos cruzado la puerta principal, pero está bajo techo y ahí hay unas sillas, unas mecedoras o lo que sea. Eso es un lugar húmedo que puede eventualmente pringarse ahí, pero no le va a llover. Y un lugar mojado es exterior, que no tiene techo, está expuesto totalmente en alguna columna que tenemos ahí en el patio o en una pared que no tiene alero, digamos, o un techo, porque alero sí tienen, pero el alero realmente no protege mucho y tiene que ser eh, accionado desde el exterior. Entonces, ustedes pueden ver de nuevo, Don perdón, Alejandro, sí, miras que tenemos una consulta en el chat. Dice claro. el arquitecta Ana Arce, si es prohibido, ¿por qué permiten la venta en el mercado? ¿Y qué hay de las termoduchas marca Termo? Ninguna ducha que vaya puesta dentro del área de la ducha, ahora lo vamos a ver, es permitido. Ninguna termoducha. No puede haber salidas eléctricas en el área de la ducha. Esos las venden y desgraciadamente en eso el ministerio, si no hay una denuncia, las van a seguir vendiendo, ¿verdad? Y eso queda en manos ya del profesional o de los profesionales, en el caso del ingeniero eléctrico. Y si ustedes subcontratan al ingeniero eléctrico, también en manos de ustedes, porque es un subcontrato, ¿cómo se llama? Entonces, como responsabilidad. Ya hay ingenieros que lo permiten, ¿verdad? Y se la juegan por desconocimiento o, ¿cómo se llama? O por cuestiones económicas. No sé cuál será la razón, pero el código si hay un accidente ahí y llega bomberos, investiga, eso puede ser el causal ya de un proceso legal, ¿verdad? Porque el código, como es un reglamento ya nacional, una ley, se podrían tomar ahí y decir bueno, yo no soy experto en leyes, pero podría ser algún tipo caer en algún tipo de crimen o de sanción, y por lo menos el colegio, eventualmente a los profesionales sí los sancionaría, ¿verdad? Entonces, mejor no jugarse. No sé si al arquitecta le quedó claro. Ana, Entonces, no sé si te quedó claro, sino cualquier cosa que lo escribes en el chat. Sí, claro que sí, muchas gracias. Claro, estamos a las órdenes. Igual, venden placas, tomacorrientes, apagadores de origen chino, ¿verdad? Que no son listados. Y entonces
ustedes, digamos, si ven que el profesional eléctrico está permitiendo eso, recuerden que al final de cuentas el proyecto es de ustedes, no es de nosotros. La obra, el diseño y todo, la concepción de ese proyecto es de los arquitectos y no de los ingenieros eléctricos. A nosotros, a mí me ponen a hacer algo y tal vez haré 4 paredes forradas con zinc y adentro con un poco de gypsum, si me va bien, ¿verdad? Entonces, el proyecto es de ustedes y ustedes si ven que el ingeniero está permitiendo alguna de estas cosas, tienen que, eh, les tiene que sonar la campana de alarma, ¿verdad? Y decir qué está pasando con este ingeniero que está permitiéndole al electricista hacer todos estos tipos de montaje. O fijarse en los planos y ver si él los tiene especificados así, porque también me ha tocado a mí llegar a proyectos, me han llamado que al final de una revisión de lo que se hizo y el electricista instaló lo que estaba en planos, ¿verdad? Y en planos estaba mal especificado. Eso de la termoducha lo he visto montones de veces especificado en planos, ¿verdad? Entonces es común. Pero ustedes ahora con estas herramientas que tienen y si tienen alguna duda, como les he dicho, estoy a sus órdenes, me mandan un WhatsApp, una foto y me preguntan, Alejandro, ¿eso es permitido? Entonces ya yo les contesto y le digo, hey, es permitido, no es permitido por el artículo tal y ya ustedes tengan las herramientas. Nada más, por favor, no me pongan a pelear con los otros colegas ingenieros eléctricos. Ustedes nada más digan que consultaron el código o hicieron la consulta, por otro lado, pero si no quisiera entrar en eso ya, en ese tipo de discusiones. No, más Ok, bien, muchas gracias, don Alejandro. Por aquello tenemos otra consulta. Dice claro, don Carlos Castillo que si existe tomacorrientes para áreas mojadas. para áreas mojadas, perdón, este que está con la X, lo, se ve ahí en un puntero, ¿sí? Se ve bien, sí. Ok, ahí el que estoy con la X, esa es la caja y la placa para área mojada, para un corredor, digamos, que no tiene paredes, que lo que tiene el barandal debería llevar este tipo de, ¿cómo se llama?, de placa. Si está empotrado con una caja normal, metálica o plástica, y si va expuesto, es una caja fundida, digamos, de aluminio, que ahora en otra filmina, le voy a mostrar a don Carlos. Pero este es el tipo de placa, ¿cómo se llama? Para área mojada. Para área húmeda son estas. ¿Y por qué son estas? Porque vea que tiene accionamiento exterior. Yo le pongo esta placa a este apagador y no tengo que levantar la tapita para poder apagar o encender. Nada más bajo esta palanca e internamente tiene un mecanismo que me apaga y me enciende este apagador. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de, ¿cómo se llama? De esto. Este que está aquí a la derecha es igual que el que está a la izquierda. Tengo que levantar la tapa para poder accionar el apagador. Esta placa que está aquí a la derecha es para área mojada y no para área húmeda. Ap- Apurándonos un poquito, ok. Vamos a ver aquí cómo se llama, cuáles son disposiciones. Primero, tiene que tener placa frontal, ¿ok? Entonces, todos los apagadores y todos los equipos, los cajas con un breaker principal, todos tienen que tener una caja, una tapa frontal, una placa frontal. ¿Ok? Y esa placa frontal tiene que cubrir por completo la apertura. Aquí no conseguí una imagen ¿cómo se llama? Con un apagador, pero es lo mismo, como se ve aquí en la flecha no lo está cubriendo. Seguro el toma corriente quedó aquí muy hundido y quedó un espacio, una apertura ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se estén cumpliendo con el numeral A del 404.9. Después dice que puesta a tierra. Aquí lo ven en el círculo, ¿cómo se llama? Amarillo, de la imagen de la derecha, con su respectivo conector que eso lo vamos a ver más adelante, certificado, listado para tierra.
no ven en esta caja ningún conector amarillo como el que ponen aquí normalmente los electricistas, ahí en el fondo que ponen una terminal amarilla de ojo con el tornillo. Ven que es directa, ¿ok? Y la construcción es tan específico el código que dice que las placas frontales que son de material aislante tienen que tener un espesor de 2.54 milímetros, no es cualquier placa. Igual está, no la puse aquí, pero porque casi no se utiliza, pero para las placas metálicas también hay una especificación. Ok, montaje de la caja, importantísimo. Son los tornillos que se utilizan, como les dije en las charlas pasadas, los tornillos que se utilicen con el fin de fijar el interruptor. Igual, esto vale también para un toma corriente. A una caja debe ser del tipo provisto con un interruptor. La traducción dice interruptor de resorte. Nosotros hablemos de switch. El interruptor de resorte listado es el switch. Un switch listado, ¿verdad? Un apagador listado. O deben ser tornillos para maquinarias de 32 vueltas de rosca. Ven ahí en el círculo rojo y en el círculo amarillo, este técnico utilizó tornillos de Gibson como de 2 pulgadas, totalmente prohibidos. Vean la profundidad, otra vez voy con esto, vean la profundidad aquí de la caja y por eso tuvieron que cambiar cómo se llama esto. Recuerdan que en la charla pasada les dije que del borde de la caja al borde de la pared terminada no podía haber más de 6 milímetros. Entonces aquí habría que poner un anillo de extensión para pasar, subir o correr este borde con el anillo de extensión y que nos quedara prácticamente aquí. Eso, 6 milímetros si es pared de concreto y si es pared de gypsum o pared liviana o de madera, tiene que quedar a ras con la pared. Y este tipo de tornillo que está a la derecha es el tornillo que vienen con los apagadores o tomacorrientes listados y si se nos pierden, bueno, entonces vamos a la venta de tornillos, porque en la ferretería no se consiguen, como los que están ahí en Euruca, y pedimos tornillo para maquinaria de 32 vueltas de rosca. Eso es lo que llamamos aquí de 32 hilos de rosca por pulgada. ¿Ok? Este es el único tornillo permitido. Ok. Lo que son tomacorrientes. Vamos a hablar de todos esos. Los tomacorrientes, como ven en la izquierda, incluyen de todos los tipos. Los que son los blancos, esos, que es el tomacorriente normal, ¿verdad? Los rojos, que normalmente son color rojo porque son grados hospitalario. Y hay unos anaranjados que a veces son le llaman de tierra aislada, pero no importa. Sea cualquier tipo de tomacorriente, ¿verdad? Debe venir marcado con su valor nominal y el tipo de receptáculo. Si ven en imagen de la derecha, en el óvalo amarillo, ahí se ve que dice 20 amperios, 125 voltios. Entonces ahí está marcado. Si es listado UL, debería decir, perdón, si es de falla tierra, debería decir GFCI en algún lado. Si es de falla de arco, debería decir AFSI y por supuesto debe venir marcado con el UL. ¿Ok? Entonces, todos estos equipos tienen que venir, deben ser listados, ya sea UL o cualquier otra certificación, marcados con el nombre y del fabricante. El nombre del fabricante, en este caso, lo ven aquí abajo. Ahí está el nombre del fabricante, ¿verdad? Y los valores nominales de corriente y tensión. Corriente 20 amperios y tensión hasta 125 voltios. Ok, vemos los que son los interruptores contra falla tierra, que ya en las charlas pasadas vimos dónde tenían que ir los interruptores de falla tierra. Aquí lo que vamos a ver es que, ¿cómo se llama? Se deben suministrar cuando se hacen reemplazo de salidas de receptáculos para los cuales se exige protección en otras partes de este código.
Entonces, si hay una remodelación y esa remodelación, la cocina no tenía interruptores de falla a tierra, ¿cómo se llama? Entonces, hay que sustituirlos por interruptores de falla a tierra. Y si es una construcción nueva, más en mi abono, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Y en las charlas pasadas les puse los listados donde se está exigiendo por este código los lugares donde hay que instalar los de falla a tierra, que normalmente son cocina, recuerdan que están a cierta distancia de las pilas, el cuarto de pilas, los sótanos sin terminar, los exteriores como las terrazas, corredores exteriores. En ese tipo de lugares normalmente es donde piden los interruptores o perdón, las placas, los tomacorrientes de falla a tierra. Hay de tipo tomacorriente y hay tipo breaker. Con cualquiera de los dos podemos proteger el circuito, pero siempre tiene que estar protegido por uno que sea de falla a tierra. Hay gente que prefiere el tomacorriente, como estos que están en la imagen, y otros preferimos el breaker. ¿Por qué personalmente prefiero el breaker? Porque no lo están traveseando. Si hay un niño, se va a ver tentado de estar apretando los botones, o si está en la cocina, llega la señora y se pringó de grasa y le va a pasar al aparato este que tiene una electrónica interna, le va a pasar el trapito con cloro o con esto, o si es cuidadosa, y si no, agarra el spray y le echa directamente ahí al aparato. Y si el spray que le está echando es con cloro o tiene amoníaco o algo corrosivo, va a dañar el circuito interno y va a dejar de funcionar. Entonces, yo personalmente prefiero el breaker de falla a tierra y después poner tomacorrientes normales en la cocina y ya queda protegido el circuito. Vamos a ver lo que son los métodos de puesta a tierra. ¿Ok? Aquí, ¿cómo se llama? Tenemos que es el cablecito verde, pero no el cablecito verde como el que tenemos aquí en la imagen de la derecha, sino que este es un cable especial que le llaman pigtail o cola de cerdo, ¿verdad? Podemos también hacerlo directamente con el cable que viene, en este caso es una caja plástica y vienen con el cable, con la alimentación y lo ponen directamente ¿cómo se llama? Al tornillo del tomacorriente. Porque aquí no lo ponen a la caja, porque la caja es plástica y no es un elemento metálico y no nos va a dar si se toca ahí la fase, no nos va a jalar. Y después con unos tornillos especiales que se conectan directamente a la caja. Ese sistema yo no lo recomiendo aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si se les pierde el tornillo, van a utilizar cualquier tornillo y ya ese toma corriente ya no van a quedar sólidamente, digamos, aterrizado. Una vez más, aquí ven ¿cómo se llama? El conector amarillo pegado al tornillo de la caja. Eso es una violación. ¿Por qué? Porque esta, ¿cómo se llama? Terminal amarilla no está certificada para ser una terminal para tierra. Ahorita vamos a ver eso. Ok, aquí están parte de los terminales que están permitidos. Esos son lo que ven ahí en la imagen, venden las bolsitas y en inglés, abajo el nombre del fabricante, dicen grounding pigtail y en español dice cable conductor a tierra. Ese cable es un cable certificado. Esas terminales que tienen, en donde se ve en la imagen superior, se ve el círculo rojo con el tornillo. Y en la derecha se ve, ¿cómo se llama? Una terminal de horquilla. Eso lo hacen con una máquina y lo están certificando, lo están testeando, le hacen pruebas, ¿cómo se llama? A ese sistema. No es lo mismo eso que lo que hace el electricista en sitio, en la obra, que a veces puede poner la terminal con un prensa terminales y si no tiene prensa terminales, pues utilizará el alicate o lo que tenga a mano para hacer eso. Y no nos garantiza que, ¿cómo se llama? Que no quebraron hilos
por ejemplo, del conductor que metieron ahí y que era muy grueso el conductor y le cortaron unos hilos y ya ahí tuvimos un problema, o se le doblaron unos hilos porque lo metieron mal y solo agarró de los 12 o la cantidad de hilos de cobre que tenga el conductor, agarraron la mitad y ya, no, y ya ahí tenemos el problema. ¿Cuáles son los tornillos para aterrizar esas cajas? No como los que ven en la parte inferior, estos verdes, ¿verdad? Esos tornillos son los que se deben utilizar en las cajas. No se permiten tornillos autorroscantes, de esos tornillos que en el medio le llaman manicillo, otros le llaman roscalata. Bueno, no sé, tienen ahí diferentes, ni tornillos de Gibson, ni ningún otro tipo de tornillo. Las cajas certificadas, las cajas UL, normalmente ya vienen con ese tornillo verde ahí en el fondo, ¿verdad? Como se ve en la imagen de la derecha, inferior derecha. Ok, aquí es importante. Los conectores roscados, digamos, para hacerla en la parte de la tierra, son estos que se ven aquí en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Esos conectores ya vienen con ese ganchito para ponerlo en el tornillo de la caja. Y ve que vienen con UL y ahí les la flecha roja. Esto es importantísimo para que vean que cuando dice UL y aquí dice que es un conector para tierras con la certificación 951L. ¿Ok? Entonces, pues, los amarillos de ojo que usan aquí normalmente nuestros electricistas pueden ser UL, pero acuérdense que una cosa es que sea listado, ¿verdad? Y otra es que sea aprobado para ese uso específico. Los otros son UL, pero para conectar, digamos, un sistema de control de una bomba donde está el arrancador, está el contactor de la bomba y va en una caja de control. Pero estos son certificados y aprobados y listados, como se llama, para ser conectores para tierra. Este es otro método que se puede utilizar, que es muy difícil porque nosotros en lugar de utilizar alambre, utilizamos cable y entonces es muy difícil meter aquí el cómo se llama en la lengüeta esta, varios conductores. Ellos utilizan mucho el alambre sólido, entonces como es uno solo, sí lo pueden conectar y se prensa ya a la orilla de la caja. Y estos son listados. Entonces, vamos a revisar un toma corriente, un apagadores. Bueno, el de tierra tiene que tener UL y aparte la certificación tiene que decir conector para tierra. ¿Ok? Seguimos, y ya lo habíamos visto en nosotros, los circuitos de por falla de arco y de interruptor de circuito por falla de arco a tierra deben ser instalados en un lugar accesible. Entonces, igual, tienen que estar todos, igual que el otro, tienen que estar, como se llama, decir en una esquinita aquí, no se ve muy bien en la imagen, lamentablemente, pero aquí dice AFCI, ¿verdad? Que son las siglas en inglés de que este toma corriente es de falla tierra. A veces dicen, es que yo me guío por los botones, que es rojo y negro y eso. No, no, señor. Lo que nos identifica a nosotros y el código nos dice es que tiene que estar marcado con eso. Si fuera de falla tierra y no de falla arco, entonces diría aquí GFCI. Este es AFCI. Igual, el breaker, hay breaker AFCI y en la etiqueta nos tiene que decir de qué tipo de AFCI es. Entonces, eso es lo que es permitido por el código y no por los colores de los botoncitos. Ok, aquí es importante ver esto. Ahora, ya con las nuevas versiones del código, están pidiendo en ciertas aplicaciones dentro de la casa que sea tanto AFCI como GFCI. Entonces, vamos a ver aquí cómo se llama. En este toma corriente que tenemos aquí, que nos dice que con la flecha roja, que dice que es AFCI,
GFCI, que es un toma corriente con función dual. También conseguimos breaker con función dual. El código ya versiones más nuevas están pidiendo ciertas aplicaciones que sean función dual, ¿verdad? ¿Qué era la diferencia? Ok, el GFCI es si se nos pega, porque si se pela el cable vivo, la fase, voy a poner un ejemplo, a la estructura, a la carcasa, al metal de la cocina, entonces el GFSI, eso sea, la carcasa está pegada a la tierra. Entonces, si hay una fuga de corriente hacia la tierra, se nos dispara el GFSI. ¿Ok? Si hay una fuga entre el neutro, internamente en el cable de alimentación, entre el neutro y una fase, entre fase y fase. ¿Por qué? Porque internamente se resquebrajó el aislamiento y hay un arco eléctrico entre fases, un arco eléctrico entre fase y neutro. Entonces el AFSI se dispara, no así el GFSI. ¿Por qué? Porque no se está disparando a tierra, se está disparando entre, el arco es entre fases o el arco es entre fase y neutro. ¿Ok? Y si una de las fases se quebró y se separó un poquito y entonces la corriente hace un arco entre ella misma para brincar digamos, del lado del toma corriente hacia el lado del enchufe, entonces eso es un arco también y también se nos dispara y por eso se está pidiendo la protección doble. Entonces ya hay tomacorrientes y ya hay breaker de función doble. Y en el de la derecha, que el arquitecto Ledesma, don Eric, el otro día estuvimos hablando de lo que son resistente a traviesos o tamper resistant, es este sistema, ¿ok? ¿Qué es un tomacorriente tamper resistant? Eso es que tiene internamente un sistema, ahí lo ven en azul, unas placas, que si usted mete el tomacorriente, al mismo tiempo las dos, digamos, las dos espigas, las dos patitas del enchufe, esto permite que entre. Se desplazan, se abre aquí, y ¿cómo se llama? Después le voy a pasar a doña Tatiana un video que tengo muy explicativo de esto para que ella lo suba. Y ¿cómo se llama? Y puede entrar, pero como en la de arriba, si meten un clip o meten un desatornillador o una llave solo en una de las ranuras, el mecanismo en azul que tenemos aquí no permite que, ¿cómo se llama? Que entre eso, se queda bloqueado. Entonces eso se hizo sobre todo para los niños que entraban y metían una llave, metían un clip, un desatornillador y aquí acostumbrábamos a ponerle un taponcito de hule para tapar los tomacorrientes. Bueno, ya en Estados Unidos vieron eso y le incorporaron un mecanismo y casi todos los tomacorrientes que tienen que ir en la casa tienen que ser, también tener, aparte del marcaje de GFCI o AFCI, una marca que diga que es TR. Perdón. Uy, ¿qué hice? Estoy... Listo. Ok, entonces aquí la respuesta a don Carlos. Entonces los receptáculos para lugares húmedos y mojados. A la izquierda vemos la placa, una placa que es para lugar húmedo instalado a la intemperie. Por eso le puse ahí la X. Y a la derecha, esa es la placa para un lugar húmedo. Ustedes pueden ver que la caja que tiene aquí, este sistema, ¿verdad? Esta caja es una caja, la parte de atrás es una caja de aluminio fundido. Y esto es la placa. ¿Y por qué este sistema sí es permitido y el de la izquierda no es permitido? Porque en este nosotros conectamos una extensión y podemos bajar el cobertor transparente que está ahí y en la parte de abajo tiene una ranura y se puede quedar eso conectado y cómo se llama, y aunque llueva, no se nos va a mojar el tomacorriente. Sobre todo ahora que los tomacorrientes exteriores
tienen que ser de falla tierra, GFCI, y tienen una electrónica allá adentro. ¿Ok? En este sistema, nosotros levantamos la tapita, conectamos, pero si se viene lluvia o pasa alguien con una manguera, el tomacorriente y el enchufe están expuestos y se nos va a mojar. Por eso esto es para lugares como terrazas, ¿verdad? O corredores. Y el de la derecha ya sí lo podemos poner en cualquier pared exterior. Aquí vemos lo del espacio de la ducha. ¿Ok? Entonces, todo lo que está del borde de la ducha, 90 centímetros, dentro de los primeros 90 centímetros, ¿verdad? En cualquier sentido, aquí está con una tina, pero es lo mismo para una ducha, está con violación. Y del nivel del agua de la ducha, el nivel máximo de la ducha, 2.4 metros hacia arriba tampoco puede haber nada. Entonces, en este caso, no podría ahí haber una termoducha instalada en una ducha o cualquier equipo, un apagador, un tomacorriente, nada en eso. Cuando ponemos el tomacorriente del lavatorio, tenemos que tener en cuidado esto, siempre ponerlo en la pared más alejada para cumplir con los 0.9 metros que nos exige el código. En realidad, son 3 pies, haciéndolo, digamos, una conversión rápida, 0.9 metros. El código ahí dice 3 pies. Entonces no puede haber nada, ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia arriba. ¿Qué sí puede haber hacia arriba? Una luminaria empotrada en el techo, certificada para instalarse dentro de esa área, que es una luminaria que tiene su protección especial, tiene un vidrio normalmente temperado, ¿verdad? Y son certificadas para eso. No es cualquier luminaria que podemos instalar ahí, en esa zona. Vemos lo que son tableros de distribución, equipos de tableros de distribución y paneles de distribución. En el caso nuestro, el que nos interesa es el del centro, el que dice panel board. ¿Ok? Ese es el que usamos nosotros. El que está, el de la izquierda, el switchboard y el switchgear, eso se utiliza a nivel hotelero, digamos, tal vez el switchboard a nivel de hoteles, y el switchgear y el switchboard, o los tres, a nivel industrial es muy común verlos. ¿Por qué? Porque con eso manejamos los centros de controles de motores, equipos muy grandes, los equipos de aire comprimido, el sistema de refrigeración por amoníaco, entonces son cargas muy grandes. En el caso residencial, el que vemos es el del centro, el panel board, tablero de distribución, caja de breaker, como lo queramos llamar, el que está en el centro de la imagen. Y en ese es el que nos vamos a enfocar. Ok, lo primero que tenemos que ver con esto es la identificación de campo requerida. Y es el directorio, importantísimo para nosotros. El directorio del circuito, de identificación del circuito, dice que todos los circuitos y modificaciones del circuito se deben identificar de forma legible con su propósito o uso específico, evidente y claro. La identificación debe incluir detalles suficientes que permitan que cada circuito se diferencie de los otros. ¿Ok? Entonces ahí vemos muy común en Costa Rica, como la imagen de la derecha, que le va pegando a cada breaker una etiquetita ahí. Eso es totalmente prohibido. Tiene que estar los tableros normalmente como en izquierda, en el círculo, en el óvalo de la izquierda, color rojo, ya vienen con su directorio ahí pegado. ¿De qué material es eso? Es una etiqueta ahí, una calcamonía de un material que si se moja no se daña fácilmente. Eso que nos pegan una hoja de papel bond en la tapa, eso no es permitido. Ven el del centro, todavía mejor. Recordemos que el que va a operar esto no va a ser ustedes, que ahora ya tienen conocimiento de todos estos datos, ni va a ser un ingeniero eléctrico. El que va a operar eso va a ser o el ama de casa o, o las personas que vivan ahí. Puede ser una enfermera, puede ser un doctor, puede ser un dentista, que no necesariamente tiene conocimiento, no lo deben de tener
¿cómo se llama? De los breakers. Entonces lo tenemos que facilitar. En la imagen del centro podemos ver que aparte de la descripción, les pusieron un código de colores, cada número con un código de colores. Aunque la caja ya vienen troqueladas, marcadas con el número, se lo quisieron facilitar más a los propietarios o a los inquilinos. Entonces pusieron una etiqueta ahí, totalmente válido. Cualquiera de los dos de la izquierda es válido. Las aperturas sin utilizar, otro tema. A veces los electricistas en el proceso de instalación quitan más de las tapitas que ya vienen con la caja y las dejan abiertas. ¿Ok? Venden un juego un set de tapas como este que está a la derecha y se lo pongo con la flecha amarilla, que es obligatorio tapar todas las aperturas que están en la caja de breaker sin utilizar. ¿Por qué? Igual por dos razones. Primero, evitar que se metan alimañas o lagartijas o cucarachas y nos hagan un cortocircuito dentro de la caja. Avispas también pueden meterse ahí y hacen panales. Y segundo, evitar que venga un niño y con un desatornillador, con un objeto metálico, un cuchillo, lo meta ahí y se ponga a travesear y se electrocute el niño. Entonces, esas son una de las razones por las cuales debemos tener tapadas todas las aperturas que no son utilizadas. Igual en las cajas de tomacorrientes y en las cajas de apagadores, aunque estén empotradas. Recordemos la charla pasada que les expliqué que vendían unas tapitas y todo tiene que quedar tapado. Puesta a tierra. Disculpe, Sí. tenemos una consulta. Don Carlos consulta, ¿cuál es la forma correcta de la identificación secuencial de cada breaker, vertical u horizontal? Bueno, en las cajas vienen ya troquelado el número, ¿verdad? Normalmente vienen impares de un lado y pares del otro, ¿verdad? Entonces uno tiene que, cuando es la etiqueta de fábrica, ya ahí se muestra. Pero si usted quiere puede poner 1 y 2 a la derecha, siempre que el número que usted pone en el índice, ya sea, si usted lo hizo, tiene que corresponder con el numerito que está troquelado en la caja. Esa es la posición correcta. Entonces usted puede poner, digamos, 1. En el caso mío, yo pongo, por ejemplo, 1, que es la posición 1 en la caja. Pero si quiero, a nivel de planos, yo puedo llamar al breaker que está en la posición 1 como circuito 5, circuito 7. Entonces yo puedo poner, en el caso mío, un índice diría posición 1, que es la posición en la caja, que ya viene marcada, troquelada, bajo relieve en la caja. Y a nivel de planos míos, yo le pongo circuito 5, sistema de iluminación, segundo piso. Posición 3, porque normalmente vienen 1, 3, 5. Ok. Y posición 3, y después le puedo poner circuito 7, toma corrientes cocina. Básicamente sería eso. Creo que Permiso, no. don Alejandro, sí, Sí, tenemos una mano levantada. Don Carlos. Sí, buenas noches. bueno, No es por una experiencia que tuve hace poco de que el ingeniero eléctrico denominó en el tablero toda la columna de la izquierda no la hizo de impares y a la derecha pares, como generalmente estamos acostumbrados, sino que numeró de arriba hacia abajo secuencial. En la izquierda había 1, 2, 3, 4, 5, de ese modo. Eso confundió mucho al electricista y hubo que hacer correcciones. sí, por supuesto, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, el ingeniero eléctrico, ese 1, 2, 3, 4, 5 serían sus circuitos, pero entonces uno le pone circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, pero ese es el circuito, ¿ok? No, Ese, perdón, eso lo entiendo. Me refiero a que no por circuito, sino por numeración tenemos, pues estoy acostumbrado a que ver impares de un lado y pares del otro. así, No circuitos a- en numeración. así es, como usted dice, don Carlos. Pero en el tablero, en el diagrama del tablero, él lo puso todos en forma secuencial. Sí, no,
bueno, ¿qué le puedo decir? Pero es como usted dice, que tiene que estar, en las posiciones están impares a un lado y pares al otro, ¿verdad? Eso hay que respetarlo, porque también en eso se basa, esa es la posición que va a seguir el electricista para poner un circuito, ¿verdad? El circuito 5 de iluminación está en la posición 3, ¿ok? Entonces, si yo le pongo circuito 5 nada más, a la hora, cuando yo hago mi balanceo de cargas para que quede parejo la carga en la fase 1 y en la fase 2, entonces yo lo voy moviendo entre 1, 3, 2, entre posiciones. El circuito lo voy variando, pero entonces ya queda el circuito en una posición. Y es así como usted dice, don Carlos. A la izquierda, impares, a la derecha, pares. Gracias. Claro, cualquier otra consulta con mucho gusto. Ok, entonces tenemos lo de la puesta a tierra de los paneles de distribución. Muy común encontrarse como en la imagen de la derecha que tiene el círculo con la X, ¿verdad? Que nos pusieron el neutro y la tierra pegadas ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser como está a la izquierda, ¿verdad? Que está en el círculo rojo, está el neutro. Y abajo, en el círculo amarillo, está como se llama el, el, las tierras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok, la barra de tierras, esta que está aquí abajo, no tiene aislantes, está atornillada directamente a la carcasa. ¿Por qué? Porque la carcasa, el metal de la caja también tiene que quedar puesto a tierra, aterrizado, ¿verdad? Entonces, y el del neutro, que es el que está en el círculo rojo, lo ven que está montado sobre el plástico negro. Esta barra de tierras perdón, esta barra de neutros está aislada. Entonces, la barra de neutros, es donde va el cable blanco que normalmente utilizamos, tiene que ir con unos aisladores en los extremos o montada sobre el plástico negro que trae la caja. Y la caja y la barra de tierras, que es la que está abajo, va directamente atornillada a la carcasa. A veces hay unas que vienen, ¿cómo se llama? Con aisladores, pero hay un tornillo o una patilla que conecta, que hace la conexión de la caja a la barra. Pero siempre hay algún tipo de conexión entre la barra de tierras y la carcasa de la caja de breaker. Terminaciones, dice que las terminaciones del conductor puesto a tierra, es decir, el neutro, dice que cada conductor puesto a tierra debe terminar dentro del panel de distribución en un terminal individual que no sea utilizado también por otro conductor. Véanlo ahí en la imagen. En la barra de neutros, cada uno de los cables blancos va en un hueco, en una apertura, en una perforación de la barra. No pueden ir dos cables en la misma apertura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso nos puede provocar ahí que hay un falso contacto, que no quede firmemente sujeto a eso y se zafe el conductor. Entonces, en la barra de neutros, por cada orificio, un cable, nada más para cumplir con el numeral, el artículo 408.41. Y básicamente sería eso. Ahí les dejo mi nombre de nuevo, ¿cómo se llama? Les dejo el código QR. Y en este momento, si tienen algún tipo de consulta, alguna pregunta, estoy a sus órdenes en lo que les pueda servir. Muchísimas gracias, don Alejandro. En realidad ya hemos ido pasando imágenes, su contacto al chat y sé que hoy evacuó bastantes dudas y cosas que no teníamos muchos claros de estos temas, ¿verdad? O tal vez Ok, errores que se han estado cometiendo. Eh, claro. Muchísimas gracias. En realidad este seminario ha sido muy completo. Desearíamos que pudiera abarcar más y más, ¿verdad? Pero a veces por tiempo y otras programaciones que tenemos no podemos extendernos un poco más. Pero muchísimas gracias por su disponibilidad, por dar un grano de arena a este grupo
que es proyectar que hoy somos 680 aproximadamente en todo el país y estamos muy contentos con su seminario. Más bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la explicación que les di les haya servido y cómo se llama, y estamos a las órdenes. Sin ningún compromiso, si tienen alguna consulta, me pueden enviar ahí un WhatsApp y con mucho gusto, a la brevedad posible, les resuelvo. Si tienen alguna construcción, alguna dudas sobre cómo conectaron algo, toman una foto, me la envían, me explican más o menos de qué se trata y yo con mucho gusto les contesto a la brevedad posible. Estamos a las Perfecto. órdenes y muchas gracias a todos. Gracias igualmente, Gerardo. Sí, bueno, Alejandro, agradecerte profundamente. En realidad creo que has dado un seminario a la altura y realmente nos has enseñado bastante. Eso, que al final de cuentas lo que más importa que es la enseñanza que nos queda a este tipo de seminarios y el tuyo es un seminario realmente muy, nutre muchísimo el conocimiento de nosotros los arquitectos y más bien muchísimas gracias por, eh, por todo este aporte que haces. Y que lo haces de una manera gratuita, desinteresada, de una manera que te permite contribuir y agregar valor a la vida de los arquitectos, como es el eslogan nuestro de proyectar, que es agregar valor a la vida de los arquitectos. Estamos a la orden igualmente y muchísimas gracias y ahí nos veremos pronto. Gracias, don Gerardo, por la invitación y cómo se llama. Y una vez más, gracias a todos por la atención prestada y quedamos a las órdenes. Gracias. Para finalizar, quiero agradecer a Eric Ledesma, porque él fue el que nos dio el contacto con Alejandro y realizamos todas las gestiones para el presente seminario. Eric, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y gracias, Alejandro, por la disposición y por tan buena charla. Muchísimas gracias. A las órdenes, don Eric, y usted sabe que estamos a la disposición. Cualquier consulta que tenga, con mucho gusto, ¿verdad? Excelente. Se lo agradezco, de verdad. Don Claro. Alejandro, tenemos nada más unos comentarios ya cerrando y dejo de grabar. Don Carlos, que no hay duda que nos has enseñado bastante. Ana, muchísimas gracias. Don Alejandro, le tomamos la palabra. Muchísimas gracias, dice Catherine, por este seminario. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, que descansen y muchos éxitos. Hasta luego. Sí, buenas Gracias. noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.